¿Qué harías si descubrieras que tu propia sangre está corriendo por las venas del hijo de la amante de tu esposo? Soy Esperanza Morales y vivo en Guadalajara, donde creí que tenía la vida perfecta hasta que todo se convirtió en mi peor pesadilla. Pero antes de continuar, un pequeño gesto como suscribirte hace una gran diferencia. Así puedo seguir trayéndote relatos que nos hacen sentir, reflexionar y conectar. Durante 5 años intenté quedar embarazada con mi esposo Ricardo. 5 años de tratamientos, inyecciones, esperanzas rotas y lágrimas derramadas en consultorios médicos. Ricardo siempre me consolaba diciéndome que todo saldría bien, que teníamos que ser pacientes. Yo le creía porque lo amaba con toda mi alma y porque él era mi compañero en esta batalla contra la infertilidad. Lo que no sabía es que mientras yo sufría mes tras mes con cada prueba de embarazo negativa, él tenía consuelo en los brazos de otra mujer. La conocí sin saber quién era realmente. Se llamaba Paloma Hernández y trabajaba como recepcionista en la clínica de fertilidad donde nos tratábamos. Era una mujer joven, tal vez de 25 años, con el cabello negro largo y una sonrisa que parecía sincera. Siempre me saludaba con amabilidad cuando llegaba a mis citas y hasta me preguntaba cómo me sentía. Qué ironía tan cruel que la persona que me daba palabras de aliento fuera la misma que me estaba traicionando. Un día de marzo del año pasado, Ricardo llegó a casa con una propuesta que cambiaría todo. Me dijo que había hablado con el doctor Ramírez sobre una nueva técnica de fertilización in vitro que podría funcionar en nuestro caso. Según él, el procedimiento requería que fuéramos por separado a la clínica durante varios días para diferentes estudios y preparativos. Yo acepté sin dudarlo porque confiaba en él completamente y porque esta podría ser nuestra última oportunidad de ser padres. Durante 3 semanas fui religiosamente a la clínica. Me sometieron a todos los exámenes, me aplicaron las inyecciones hormonales que me ponían de mal humor y me hicieron sentir hinchada y cansada. Recuerdo perfectamente el día de la extracción de óvulos porque fue uno de los más dolorosos de mi vida, pero también uno de los más esperanzadores. El doctor me aseguró que habían obtenido 8 óvulos de buena calidad y que las probabilidades de éxito eran altas. 2 semanas después me llamaron para el proceso de implantación. Llegué nerviosa pero emocionada, pensando que por fin podríamos tener al bebé que tanto habíamos deseado. El procedimiento fue rápido y el doctor me dijo que en 2 semanas sabríamos si había funcionado. Esas fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día que pasaba me imaginaba sintiendo los primeros síntomas del embarazo, pero mi cuerpo seguía igual que siempre. La prueba de embarazo salió negativa. Lloré durante horas mientras Ricardo me abrazaba y me decía que no nos rindiéramos, que intentaríamos de nuevo. Pero algo dentro de mí se había roto. Sentía que mi cuerpo me había fallado una vez más y que tal vez no estaba destinada a ser madre. Ricardo me convenció de tomarme un descanso de los tratamientos por unos meses para recuperarme emocional y físicamente. Fue durante ese descanso que comencé a notar cambios extraños en el comportamiento de mi esposo. Llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, siempre tenía el teléfono en silencio y se mostraba más distante conmigo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que estaba estresado por el trabajo y que pronto todo volvería a la normalidad. Yo quería creerle, pero mi instinto me decía que algo andaba mal. Una tarde de julio estaba limpiando su coche cuando encontré un recibo de una farmacia. Era de un medicamento prenatal y vitaminas para embarazadas compradas 3 días antes. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Para quién había comprado esas vitaminas? Cuando le pregunté esa noche, se puso nervioso y me dijo que era para su hermana Mónica, que estaba embarazada pero no quería que nadie lo supiera todavía. Llamé a Mónica al día siguiente y me confirmó que no estaba embarazada. Esa misma semana decidí seguirlo. Me sentía terrible por desconfiar de mi propio esposo, pero necesitaba saber la verdad. Lo seguí hasta un pequeño departamento en la colonia americana. Vi cómo tocaba la puerta y una mujer le abría. Era Paloma, la recepcionista de la clínica. Pero lo que más me impactó fue ver su vientre pronunciado bajo la blusa holgada que llevaba puesta. Estaba embarazada, muy embarazada. Me quedé en el coche durante 2 horas hasta que Ricardo salió del departamento. Paloma lo acompañó hasta la puerta y pude ver cómo se despedían con un beso en los labios y cómo él ponía su mano sobre su vientre con una ternura que nunca había mostrado conmigo. En ese momento supe que mi matrimonio había sido una mentira y que el bebé que ella esperaba era de mi esposo. Esa noche enfrenté a Ricardo. Al principio lo negó todo, pero cuando le dije que los había visto juntos, se derrumbó y confesó todo. Me dijo que había comenzado a verla hace 8 meses, cuando yo estaba en mi peor momento emocional por la infertilidad. Según él,
Paloma lo entendía y lo hacía sentir como un hombre completo, no como un fracaso. Sus palabras me destrozaron porque implicaban que yo era la culpable de su infidelidad por no poder darle hijos. Pero la traición más grande aún estaba por revelarse. Cuando le pregunté si el bebé era suyo, me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré hasta el día que me muera. Me dijo que sí, que el bebé era suyo, pero que había algo más que necesitaba saber. Con voz temblorosa me confesó que durante el proceso de fertilización in vitro, él había manipulado los documentos médicos y había hecho que mis óvulos fertilizados fueran implantados en Paloma en lugar de en mí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo me estaba diciendo que el bebé que crecía en el vientre de su amante era biológicamente mío. Había usado mi material genético sin mi consentimiento y se lo había dado a otra mujer. Me había robado la oportunidad de cargar a mi propio hijo en mi vientre y había convertido a su amante en la madre gestante de mi bebé. Le grité que estaba loco, que eso era imposible, pero él me mostró los documentos que había falsificado y me explicó cómo había sobornado a uno de los técnicos del laboratorio para hacer el intercambio. Todo había sido planeado meticulosamente. Ricardo sabía que no podía ser padre biológico debido a sus propios problemas de fertilidad, pero no quería admitirlo ni enfrentar la verdad. Por eso decidió mentirme y manipular todo el proceso para ocultar su infertilidad. Mientras yo sufría por no poder embarazarme, él estaba orquestando que mi propio hijo creciera en el cuerpo de la mujer con la que me engañaba. Llamé inmediatamente a un abogado. Le expliqué la situación y me dijo que era uno de los casos más complejos que había escuchado en su carrera. El problema legal era enorme porque aunque el bebé fuera genéticamente mío, Paloma era quien lo estaba gestando y según las leyes mexicanas, ella sería considerada la madre legal. Además, tendríamos que probar el fraude médico y eso requeriría exámenes de ADN y una investigación profunda. Paloma dio a luz en octubre. Un niño hermoso al que llamó Santiago. Cuando vi las primeras fotos que Ricardo me mostró con lágrimas en los ojos, reconocí inmediatamente mis rasgos y los de mi familia en esa carita perfecta. Era mi hijo, lo sabía en lo más profundo de mi corazón, pero legalmente no tenía ningún derecho sobre él. Inicié los procesos legales, pero todo se complicó cuando descubrí que Ricardo había forjado también mi firma en varios documentos renunciando a cualquier derecho sobre los embriones. Los abogados de Paloma argumentaron que yo había dado mi consentimiento para que ella fuera la madre gestante y que ahora me estaba retractando por despecho. La batalla legal se volvió una pesadilla que duró meses. Durante este tiempo, Ricardo se mudó oficialmente con Paloma y comenzaron a vivir como una familia feliz con mi hijo. Veía las fotos que subían a redes sociales y me moría de dolor al ver cómo mi bebé crecía en brazos de otra mujer. Paloma lo amamantaba, lo cargaba, le cantaba canciones de cuna y recibía todas las felicitaciones de familiares y amigos que no sabían la verdad de la situación. El caso se alargó porque los exámenes de ADN confirmaron que Santiago era genéticamente mío, pero también revelaron algo que nadie esperaba. Los análisis revelaron que los espermatozoides que fertilizaron mis óvulos no eran de Ricardo. Él tenía problemas de movilidad en sus espermatozoides y nunca me lo contó. Por orgullo y miedo, decidió usar esperma de donante sin mi consentimiento, haciéndome creer que el bebé sería suyo. Sentí que no solo me había engañado con otra mujer, sino que también me había mentido sobre algo tan importante como ser padre. Resulta que su orgullo machista le había impedido admitir que él también tenía problemas de fertilidad, así que había decidido usar esperma donado ocultándome por completo esta realidad. Esta revelación cambió completamente el panorama legal. Ahora Santiago no tenía padre legal reconocido, Paloma era su madre gestante ilegal, y yo era su madre genética pero sin derechos. Ricardo no tenía ningún derecho biológico sobre el niño que había estado criando como suyo. Paloma se enteró de la verdad durante el juicio y su mundo se desplomó. Había estado criando al hijo de la mujer a la que consideraba su rival, fertilizado con esperma de un hombre desconocido. Su relación con Ricardo se volvió tensa y llena de reproches. Él le había mentido igual que a mí y ahora ella se daba cuenta de que había sido manipulada también. Pero algo inesperado sucedió durante una de las audiencias. Paloma se desmayó en pleno juicio y tuvo que ser llevada al hospital. Los médicos descubrieron que tenía una condición cardíaca grave que se había agravado después del parto y que necesitaba una cirugía urgente. Los doctores le dijeron que sus probabilidades de sobrevivir eran de 50% y que si no se operaba inmediatamente, podría morir en cuestión de semanas. Paloma me pidió verme en el hospital antes de la cirugía. Cuando llegué a su cuarto, estaba pálida y conectada a varios aparatos. Santiago dormía en una cunita al lado de su cama. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que necesitaba decirme algo muy importante.
Me confesó que desde que se había enterado de que Santiago era genéticamente mío, no había podido dormir por las noches. Sabía que lo que habían hecho estaba mal y que yo tenía derecho a criar a mi propio hijo. Me dijo que si no sobrevivía a la cirugía, quería que yo me quedara con Santiago. Había preparado una carta firmada ante notario donde renunciaba a todos sus derechos maternos sobre el niño y me los transfería a mí. También me pidió perdón por haber participado en el plan de Ricardo, aunque me confesó que al principio ella no sabía que los embriones eran míos. Ricardo le había dicho que eran de una donante anónima. La cirugía de Paloma no salió como esperaban. Tuvo complicaciones y estuvo en coma durante 3 semanas. Los médicos dijeron que aunque sobreviviera, probablemente tendría secuelas neurológicas permanentes que le impedirían cuidar de un bebé. Durante esas 3 semanas, yo me hice cargo de Santiago las 24 horas del día. Fue la experiencia más intensa y emotiva de mi vida. Finalmente tenía en mis brazos al hijo que tanto había deseado, pero las circunstancias eran trágicas. Cada vez que lo alimentaba o lo cambiaba, pensaba en Paloma luchando por su vida en el hospital y en cómo toda esta situación había destrozado varias vidas por la ambición y las mentiras de Ricardo. Paloma despertó del coma, pero tal como habían predicho los médicos, tenía daños cerebrales que afectaron su memoria y sus funciones motoras. Ya no podía recordar muchas cosas de lo que había pasado y necesitaba cuidados médicos constantes. Su familia decidió internarla en una clínica especializada y ratificaron la decisión de que yo me quedara con Santiago. Hoy, 1 año después, Santiago vive conmigo y legalmente soy su madre. Lo amo con toda mi alma y cada día que pasa me doy cuenta de lo mucho que se parece a mí no solo físicamente, sino también en pequeños gestos y expresiones. Es un niño alegre y sano que llena mi casa de risas y travesuras. Ricardo intentó pelear por derechos de visita, pero los tribunales determinaron que no tenía ningún vínculo legal ni biológico con Santiago. Además, las evidencias de fraude y manipulación en su contra fueron tan contundentes que fue condenado por falsificación de documentos y abuso de confianza. Pasó 8 meses en prisión y ahora vive en otra ciudad. Ocasionalmente me llama pidiendo perdón y suplicando que le permita conocer al niño que creyó que era su hijo, pero siempre le niego esa posibilidad. La ironía de toda esta historia es que al final, la amante de mi esposo sí terminó criando a mi bebé, pero de una manera completamente diferente a como ellos lo habían planeado. Paloma llevó en su vientre a mi hijo durante 9 meses y lo trajo al mundo, pero el destino se encargó de que Santiago terminara donde siempre debió estar, en mis brazos. Visito a Paloma en la clínica cada mes. Ya no me reconoce completamente, pero cuando le muestro fotos de Santiago, sonríe con una expresión de paz que me rompe el corazón. A veces pienso que en el fondo de su mente dañada, todavía recuerda al niño que cargó en su vientre y se alegra de saber que está bien cuidado. Santiago nunca sabrá toda la verdad de cómo llegó a mi vida. Le diré que es mi hijo adoptivo cuando tenga edad suficiente para entender, pero nunca le contaré los detalles sórdidos de su origen. Lo que sí sabrá siempre es que es el niño más amado del mundo y que su mamá luchó contra todo y contra todos para tenerlo en sus brazos. A veces me pregunto si todo esto fue parte de un plan divino. Tal vez Paloma estaba destinada a ser el vientre que mi hijo necesitaba para llegar a este mundo, y tal vez Ricardo era solo el instrumento inconsciente que permitió que esto sucediera. Lo que sé con certeza es que después de 6 años de sufrimiento por no poder ser madre, finalmente tengo a mi hijo conmigo y nadie podrá quitármelo nunca más. Esta historia me enseñó que la justicia divina existe, aunque a veces toma caminos que nunca podríamos imaginar. También me enseñó que el amor de una madre trasciende cualquier obstáculo legal o social, y que cuando realmente deseas algo con toda tu alma, el universo encuentra la manera de dártelo, aunque sea por los caminos más tortuosos y dolorosos.